Hemos visto decenas de colecciones de tazos, unas muy memorables y otras con personajes irrelevantes. Existe un deseo colectivo de poder ver el regreso de algunas, como Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, etc. Y ese mismo deseo ha desembocado la fantasía de muchos por ver colecciones con personajes que no han formado parte de la historia de los tazos. Queremos ser parte de ese sueño que muchos tenemos y compartirles nuestras colecciones de fantasía. A estas colecciones las hemos llamado Buffet Tazos. Últimamente hemos pasado mucho tiempo en un juego llamado Valorant, el cual es de la compañía de Riot Games, de los creadores de League of Legends. Nos hemos familiarizado y encariñado con algunos personajes y quisimos plasmar ese cariño en la colección inaugural de esta serie. Comencemos de una vez. Estos son los tazos de Valorant. La colección consta de 53 tazos, dividida en 25 Classics, 12 Pearl, 12 Prismatic y 4 Mega Tazos. Empecemos por orden numérico. Los tazos número 1 siempre han sido especiales, pero hemos notado que en las últimas colecciones este puesto ya no significa algo. En la colección de Pac-Man te esperarías que Pac-Man fuera el tazo número 1, pero no es así. En este se encuentra un fantasmita azul llamado Inky. Nosotros queríamos retomar ese valor único que te daba ser el tazo número 1. Les presento el tazo número 1 de Valorant. En la parte de enfrente, el icono de la Spike en blanco, rodeado con un contrastante negro, como si la Spike hubiera explotado. En la parte de atrás, todos los elementos igualmente de blanco. En lo más alto del tazo, su número. Dentro de estos trapecios, que son parte de la barra de habilidades del juego, deja ver el número del tazo y el total de los tazos. Por debajo, el logo de Valorant. Por el lado derecho, el logo de los bufetazos. En la parte central del artículo, la dinámica para los códigos, con la leyenda de ingresa el código y gana skins. Los códigos que salen en los tazos actualmente son utilizados para participar en los juegos de la página web, juntar puntos y así poder ganar premios. Los que quedan semanalmente en los primeros lugares se llevan los mejores premios. Esto hace que mucha gente no participe, ya que es literalmente una competencia, y muchos solo cuentan con los códigos que les salen en las frituras que ellos consumen, y estos códigos se acaban desperdiciando. Lo que queremos con nuestra dinámica de códigos es que la gente junte determinados puntos y al llegar a tal cantidad te otorgue recompensas dentro del juego, grafitis, banners, llaveros y por último skins de armas, todo de manera gradual. Por supuesto, el código en la parte inferior y todos los elementos de las marcas registradas y el link del canal de YouTube. Comencemos a hablar de los primeros tazos. Son 12 en total, igual al número de personajes en el juego hasta el momento. En estos tazos podemos ver a los personajes de cuerpo completo, con su nombre atrás repetidas veces. Y por supuesto, el logo de Valorant con el fondo característico color rojo del juego. También cuentan con un contorno blanco que aparece en varios artworks oficiales. Del lado contrario, aparte de los elementos que ya vimos, agregamos las habilidades de cada agente. Los iconos están centrados de forma que quepan los 4, tanto las habilidades comunes como la habilidad definitiva. Quisimos agregar el detalle inspirándonos en una de nuestras colecciones favoritas de tazos, los de Mucha Lucha. Estos tazos tenían figuras o máscaras en la parte trasera. Esto le daba más vida no solo a la parte de enfrente, sino también a la de atrás. Incluso el gráfico de la habilidad definitiva de Reina es similar a los que se encontraban en los de Mucha Lucha. Para crear una dualidad agregamos una línea en todo el perímetro de color rojo, que va con la textura utilizada del juego. Reina. Desde el corazón de México, Reina llega para dominar los duelos 1 contra 1 y cada asesinato que realiza aumenta su poder. Su letalidad solo está limitada por tu destreza al usarla, por lo que su eficacia dependerá mucho de ello. Cypher, el agente de información marroquí, es un sistema de vigilancia de un solo hombre que puede monitorear todos los movimientos de sus enemigos. No hay secreto que no descubra ni maniobra que no detecte. Cypher siempre está vigilando. Brimstone. Proveniente de Estados Unidos, Brimstone proporciona una constante ventaja para su equipo con su arsenal orbital. Su habilidad otorga información de forma precisa y a distancia, lo que lo hace un comandante sin igual en el campo. Raze. Raze llega desde Brasil con su explosiva personalidad y sus grandes armas. Gracias a su contundente estilo de juego, es muy buena para separar a los enemigos que están atrincherados y para despejar espacios estrechos con una gran cantidad de explosiones. Breach, el sueco biónico. Lanza poderosas ráfagas cinéticas,
para moverse a través del territorio enemigo. El daño y la interrupción que inflige garantizarán que ninguna pelea sea justa. Omen, el espectro de la memoria. Omen caza entre las sombras, ciega a los enemigos, se transporta a través del campo de batalla y deja que la paranoia los invada mientras intentan descubrir dónde atacará. Sova, proveniente de la tundra del eterno invierno de Rusia. Sova rastrea, encuentra y elimina a sus enemigos con gran eficacia y precisión. Su arco personalizado y sus increíbles habilidades de exploración impedirán que sus enemigos puedan esconderse de él. Viper, la química estadounidense. Si las toxinas no asesinan a su presa, sin duda lo harán sus juegos mentales. Sage, el bastión de China. Sage proporciona seguridad para sí misma y para su equipo en cualquier lugar, gracias a su capacidad de revivir a sus compañeros caídos y evitar ataques agresivos. Les da un lugar de protección en medio de la caótica pelea. Phoenix. El poder estelar de Phoenix se manifiesta con su estilo de combate al incendiar el campo de batalla, con sus granadas aturdidoras y cegadoras, sin importar si cuenta con apoyo o no. Participa en la batalla bajo sus propios términos. Jet proviene de Corea del Sur. El ágil y evasivo estilo de pelea de Jet le permite enfrentarse a riesgos que otros no pueden. Es imparable en todos sus enfrentamientos. Killjoy. Killjoy es una chica alemana con mucha destreza e inteligencia que con la ayuda de sus torretas y dispositivos logra el control de la situación. La cantidad de materiales de tazos se ha visto reducida en las últimas colecciones, llegando al punto en que solo encontramos Classics y Prismatics. En el lejano 2009 vimos un material de tazo llamado Pearl, junto a la colección de WWE, que combinaba elementos prismáticos con un contorno de color alrededor de la superestrella. Dicho contorno tenía un relieve, y ese relieve se repetía en el nombre. Los próximos 12 tazos son de material Pearl. Igual, de la misma forma, vemos a los agentes de Valorant con sus colores característicos en diferentes partes de los mapas. De igual manera que en los Classics, usamos su artwork oficial. En la parte trasera, la numeración continua. Y de fondo podemos ver al mapa Split, visto desde arriba en tonalidades verdes. Por supuesto, no podían faltar los tazos Prismatic, son un total de 12. A diferencia de los anteriores, la imagen de los agentes es su modelo 3D. La parte trasera juega con tonalidades amarillas y cafés. Breach tiene un fondo metálico, referente a sus brazos mecánicos. Brimstone está plasmado en un fondo azul fuerte, con una secuencia de rombos. Cypher cuenta con ese patrón típico de triángulos, morados y blancos como su vestimenta. Jet tiene un fondo que le da un efecto 3D, conformado por diferentes tonalidades de azul que se pueden ver en su atuendo. Omen es un agente oscuro y su fondo lo refleja, líneas que terminan en punta con un tono morado muy oscuro. Phoenix repite el patrón triangular, pero un poco más grande, tintado de rojo como si estuviera dentro de un huracán de llamas. Raze, como ya saben, ella es de Brasil y por ello es el más colorido. Su fondo es una secuencia de cuadros que suben y bajan, formando las líneas quebradas de muchos colores. Reina es oscura, pero el color morado también la caracteriza, así que logramos una secuencia de rombos con un efecto 3D que refleja su personalidad. Si has jugado Valorant, ya sabrás por qué del fondo de Sage, pero si no, aquí te lo explico. Esas orbes que ven en su cintura las lanza y ralentiza a los enemigos. Esa textura es la que deja en el suelo cuando lanza las orbes. Sova cuenta con un patrón de hexágonos, como si fuera un panal de abejas, pero de color azul. Viper tiene un lindo contraste con su fondo morado, formado por triángulos orientados a diferentes direcciones. Y finalmente Killjoy, con tonalidades en verde que va acorde con su vestimenta y sus desplegables. Dentro del juego puedes colocar grafitis decorativos en las paredes.
Muchos diseños son increíbles, así que quisimos crear 12 tazos de graffiti, uno para cada agente. En la parte de enfrente podemos ver diseños referentes a cada personaje, pero en la parte de atrás está plasmado un graffiti con el nombre de cada agente. Y finalmente, para los 4 tazos restantes, quisimos revivir a los megatazos. Siempre era emocionante descubrir, dentro de tus frituras, que el tazo que te había salido era un megatazo. Son 4 diseños diferentes, con artes del juego, y 2 tazos de Phoenix y Jet, referentes al acto 1 de Valorant, llamado Ignición. En la parte de atrás, vemos el mapa Haven, con tonalidades rojizas, y por supuesto, el logo de Bufetazos Mega. Esta es la colección completa de Bufetazos Valorant, un poco pequeña, pero en la cual pudimos revivir materiales antiguos y los queridos megatazos. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, hagan saber su opinión en los comentarios. Sabemos que tú tienes colecciones de fantasía, colócalas en los comentarios y deja que se hagan realidad. Si quieres apreciar con mayor detalle los bufetazos de Valorant, síguenos en nuestras redes sociales, que ahí estarán presentes, para que las puedan ver y compartir con más gente. Lo agradeceríamos mucho. Nosotros somos Chapa y Spanky, nos vemos en la próxima.